Estamos en Hechos capítulo 14. Hechos 14. ¿Ya habíamos leído el 14 o No, todavía no, todavía verdad? no. Pero, ok. No. Entonces decía yo que habíamos visto cuando Pablo y Bernabé van a Antioquía y cómo la iglesia que estaba siendo perseguida en ese momento, parte de los hermanos que habían, de los gentiles que se habían convertido, estaban llevando la palabra a otros gentiles. Entonces la iglesia en Jerusalén los manda a Pablo y a Bernabé para ver qué tan buena era o qué tan sana era la doctrina, y ellos se quedan bastante tiempo ahí y regresan muy gozosos diciendo que la doctrina era buena y demás. Entonces ahorita vamos a ver esta parte de Pablo y Bernabé en Iconio. Yo voy a empezar y ahorita seguimos. Entonces, sigue Pablo y Bernabé en Iconio dando este mensaje, y al llevar el mensaje empiezan a hablarle también a judíos y a griegos, ¿no? Y entonces gran parte de ellos empiezan a convertir también, pero pues también dice que se tuvieron ahí por mucho tiempo, no dice exactamente la cantidad de tiempo en la que estuvieron también enseñando la palabra, ¿no? Entonces, de tal manera que también estaban teniendo señales y prodigios por medio del Espíritu Santo. Y cuando ven los judíos y los gentiles que no creían, por supuesto, que esto estaba sucediendo, entonces se juntan con los gobernantes para tratar de lanzarlos y obligan a ellos a que huyan. Pero lo que vamos es que la obra que se estaba haciendo anteriormente hacia los gentiles y que se veía desde Pedro cuando empieza a predicar a los gentiles, que es el incursionador, entonces ya se empieza a predicar más a los gentiles. Y aquí se va viendo la obra, cómo la gente estaba deseosa de creer en la palabra e iban creyendo cada vez más. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento. Este también era cojo de nacimiento y con los pies lesionados. Y dice, y pues nunca había andado. Oyó hablar de Pablo, el cual fijando sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, ¿no? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, algo así, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y más adelante vemos que empiezan a tratar de, el sacerdote de Júpiter trae toros y guirnaldas para tratar de hacerles un sacrificio. Y cuando los apóstoles se enteran de esto, le dice Bernabé y Pablo, ¿no? Rasgando sus ropas y hablando a la multitud a voces, o sea, gritando, les empiezan a decir, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, dejen estas vanidades, dejen estas locuras prácticamente y conviértanse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, les hablaban de Jehová para que dejaran a este Dios de Júpiter, que era el que ellos adoraban. Y entonces les dice, en los tiempos pasados o en las edades pasadas, ha dejado Dios que las gentes anden en sus propios caminos, que hagan lo que quieran. Y dice, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, porque por medio del pueblo judío todas las naciones sabían de todos los milagros, desde el arca de Noé hasta la salida de Egipto y todos los milagros que habían acontecido a través de la historia del pueblo judío. Entonces todo el mundo sabía quién era el Dios de los judíos, y lo hemos visto a través de la Biblia. Y entonces a esto es a lo que se refiere con que Dios no se había dejado a sí mismo sin testimonio. Y entonces dice,
haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándoles de sustento y de alegría sus corazones, a pesar de que eran idólatras, de todas maneras recibían, o sea, lo que les está diciendo es que a pesar de ser idólatras, de todas maneras ellos recibían bendiciones por parte de Dios. Entonces, difícilmente, a pesar de que la insistencia de ellos, difícilmente logran impedir que ellos efectivamente ofrecieran ese sacrificio que querían ofrecerles. Entonces vienen los judíos de Antioquía y de Iconio, y entonces otra vez, como en las ciudades pasadas, vienen a persuadir a los que se estaban convirtiendo, a los gentiles, y entonces empiezan a apedrear a Pablo hasta pensar que él está muerto. Por eso es por lo que más adelante Pablo les habla de que es necesario que suframos de diferentes consecuencias o diferentes cosas por cuestiones del Evangelio. Porque obviamente pues, ser apedreado a Pablo no se le quitó en cuestión de días los moretones y todo esto que pudo haber sufrido. Entonces dice que vienen los discípulos, lo rodean y lo vuelven a... bueno, se preocuparon, obviamente cuando dice que lo rodearon, es que yo me imagino que oraron por él, vieron sus heridas y todo esto para que él estuviese bien. Cuando él se recupera, pues se regresa a la ciudad para ir por Bernabé, que es con el que estaba trabajando, y de ahí se van a Derbe. Entonces, ellos empiezan a anunciar el evangelio en la ciudad, y entonces empiezan otra vez de los gentiles y demás, empiezan a venirse, a agregarse mucha gente, muchos discípulos, ¿no? Y ellos se vuelven a regresar a Listra y a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, les empiezan a exhortar, que es lo que yo les decía, y a que predicasen en la fe, y diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones ellos pudieran entrar en el reino de Dios, ¿no? O sea, tenían que padecer. Aquí se parece un poco a la situación de Lázaro y el rico, donde Lázaro había padecido y por eso tiene la entrada al seno de Abraham. Entonces, él les está diciendo que había que padecer por el Evangelio para que a través de este padecimiento ellos pudieran entonces llegar a ser merecedores, ¿no? a estar trabajando y ganárselo. Aunque no padecieran hasta la muerte, pues sí tenían que estar trabajando y padecer, porque pues ellos padecían persecución, ellos padecían enfrentamientos, ellos padecían el hecho de tener a veces que abandonar a sus familias por años para llevar el Evangelio, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, como lo hemos estado viendo. Entonces, era parte del padecimiento, no nada más se refería a lo físico como le había pasado a Pablo. Entonces, ellos constituyen algunos ancianos, y oran por ellos y con ayuno, dice, y entonces los encomiendan al Señor, a ellos y a los que habían creído, por supuesto, que eran parte de esas nuevas iglesias. Es muy fácil, lo que había que resaltar es que además de las ciudades por las que pasan, que obviamente ellos seguían predicando a los gentiles, ellos empiezan a hablar se supone que con lo demás de la iglesia, la que era sobre todo judía, y ellos habían sido encomendados para esta obra de gracia, o sea que era el Evangelio, para la cual habían sido encomendados, ¿no? Y cómo la habían cumplido, y daban testimonio de eso. Pero dentro de ese testimonio, ellos, al estar presentes y al reunir a la iglesia, les platican todos los hechos que habían hecho, y sobre todo cómo es que la fe había permitido llegar a los gentiles en aquellas regiones. Como yo les decía, hubo un momento en que Pedro, cuando empieza a predicar a los gentiles, habla de este lienzo que bajó y que el Señor le dijo que lo que él
bendijera, él no lo pudiera llamar impuro. Después viene la familia para que, bueno, los que habían sido enviados para que él fuera a predicarles a los gentiles. Y Pedro empieza con esto de que pues si Dios lo había permitido y les había permitido recibir el Espíritu Santo, que él no era nadie para ponerse el Evangelio. Entonces, de ahí viene lo de los gentiles que se convierten en las poblaciones, después cómo mandan a Pablo a revisar estas predicaciones, y entonces lo que hemos visto a partir de la predicación de Pedro a los gentiles, es que Pedro, Pablo, Bernabé, todos iban predicando a los gentiles y se estaban dando cuenta de cómo se abría este evangelio hacia todo el mundo, ¿no? Hacia un pueblo que se suponía que eran impuros o que ellos no tenían derecho. Entonces la iglesia que básicamente era judía empieza a ver que aquí se empiezan a cumplir parte de las profecías, lo vamos a ver más adelante, donde habla de que la predicación debe llegar a todos los gentiles. Que empezaban a predicar algunos judíos, sobre todo que eran de los fariseos, creo que se habían convertido, creo que dice, empiezan a predicar que era necesario, que además de haber aceptado al Señor Jesucristo, que era necesario circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Y entonces, pues obviamente de esto se entera Pablo y Bernabé, y empieza a haber una discusión entre ellos, diciendo que pues no están de acuerdo, ¿no? Como no pueden llegar a un concilio, van a Jerusalén a reunirse con la iglesia que les estaba enviando a otros lugares para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, y entonces con eso empiezan a llegar a un consenso, a llegar a un concilio. Entonces, como ven, en el 7 vemos que como ven que están discutiendo mucho y no llegan ya a un consenso claro, Pedro, que es el que había iniciado esto, que era lo que yo les platicaba, de predicar a los gentiles, les explica lo del lienzo, de cómo había bajado el lienzo y cómo el Señor mismo había permitido que el Evangelio llegase a los gentiles. Y dice en el 8, y Dios que conoce los corazones les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo y lo mismo que a nosotros. Entonces Pedro les dice que, en otras palabras se puede decir, que si Dios no hubiese estado de acuerdo, ellos no hubiesen recibido el Espíritu Santo, o que si hubiese habido alguna diferencia, que ellos tampoco hubieran podido recibir el Espíritu Santo, pero que todo lo que ellos recibían, como los dones y demás, y dentro de eso recibían el Espíritu Santo, que entonces, quienes dicen en el 9, ¿no? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando también sus corazones, dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros mismos hemos podido llevar? Pero primero les deja claro que el servicio, que el evangelio que estaba llevando había permitido que la gente al convertirse pudiese recibir, lo habíamos comentado en clases pasadas, antes o después de recibir el bautismo, podían recibir el Espíritu Santo. Hay ocasiones en las que primero reciben el Espíritu Santo, luego son bautizados. Hay ocasiones en que primero son bautizados, luego reciben el Espíritu Santo. Entonces, pero es indistinto, y sin embargo, todos habían podido tener este testimonio del Espíritu Santo, hablando de los gentiles. Dice, entonces, dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, todos vamos a ser salvos una vez que creemos en el Señor Jesucristo y en que por su gracia somos salvos. Dice, entonces la multitud callaron y Bernabé y Pablo les contaban con grandes señales y maravillas, cuán grandes señales y maravillas había hecho
Dios por medio de ellos entre los gentiles, ¿no? Entonces ya entran ellos en todos los detalles, diciéndoles de los milagros que habían podido hacer y también cómo ellos recibían el Espíritu Santo. Y hay partes de lo que leímos donde decía que también habían hecho algunas maravillas, o sea, también hacían milagros y maravillas. Entonces, hablando de los gentiles, entonces dice, cuando ellos callan, Jacobo, es cuando menciona sobre la profecía, ¿no? Que estaba precisamente dictada sobre los gentiles, y en el 16 vemos que esta profecía dice, después de esto volveré a reedificaré el tabernáculo, o sea, el templo de Dios iba a volver a ser reconstruido, el tabernáculo de David, que estaba caído y en ruinas, ¿no? Pero dice, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí ya habían destruido el templo de David, y el nuevo templo, que en tiempos del Señor Jesucristo estaba, el segundo templo, es el nuevo templo que había sido reconstruido para precisamente llevar el mensaje no nada más al pueblo judío, sino también a los gentiles. A ese templo es al que se está refiriendo. Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, por una revuelta que existió entre los judíos, el gobernante de Roma manda destruir todo el templo, y es que destruyen todo menos el muro de los lamentos, que es el único que permanece hasta nuestras fechas. Entonces dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, y entonces ponen unas condiciones bien básicas que vienen en la misma Biblia y que también son cumplidas por la ley, que era no contaminarse con los ídolos ni nada de los ídolos. Más adelante dice que no coman de los ídolos, pero pues obviamente no debes de adorar a ídolos, ¿no? Entonces es no contaminarse de los ídolos, no andar en fornicación, no comer ningún animal o cosa que había muerto ahogada, a eso se refiere con no comer ahogado, y lo último es no comer sangre, moronga o cosas por el estilo. Esas eran las 4 condiciones que se les estaban poniendo, que realmente deberían de cumplir en lo que se refiere a lo físico, se puede decir, con respecto a cosas materiales. Ok, después dice que cada uno recibía esta ley de Moisés y la predicación en los templos, se sabía, porque toda la ley se leía, los profetas, todo se leía, a Moisés y demás se leía siempre en las sinagogas, ¿no? Entonces, era bien sabido de todos que eso pues, se seguiría cumpliendo, pero que la predicación que ellos llevaban, aquí lo que está diciendo es que la predicación que ellos estaban llevando no era la predicación de la ley. Como dijo el Señor, no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por otro lado, también estamos exentos de la ley, porque ya no es por obras la gracia, es por gracia. Entonces, ese es el evangelio que realmente ya se estaba llevando. Entonces, mandan a Bernabé, a Pablo, a Silas, y no me acuerdo quién se me está escapando, pero los mandan a diferentes ciudades a que predicaran, ¿no? Entonces, y obviamente ya estando de acuerdo para que este mensaje de que solamente esas 4 condiciones, y creyendo en el Señor Jesucristo y bautizándose y recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? Eran las acciones que deberían de llevar por consecuencia toda gente que creyese en el Señor Jesucristo. En el 26 dice, que dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, aquí ellos
ya con la unción del Espíritu Santo, ya con el discernimiento del Espíritu Santo y el concilio que se había tomado, es como les dicen, ya estando en este consenso, estando en este acuerdo, este es el mensaje que realmente importa, esto es lo que ustedes deben de hacer, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es cuando les dicen de qué cosas se tienen que abstener. Y más adelante dice que entonces pues fueron enviados o bajaron a Antioquía y que pues se reúnen con la congregación y que entonces les entregan cartas, yo me imagino que cartas de estos acuerdos que habían llegado, y entonces al ver esto, las diferentes ciudades, entre ellos pues Antioquía y otras, se regocijaban, porque sabían entonces que pues no tenían que circuncidarse y entrar también en todo el cumplimiento de la ley, que era pues bastante extensa y bastante engorrosa, ¿no? Y dice aquí que Judas y Silas también eran profetas y aprovechan la palabra y el discernimiento del Espíritu Santo para pues estarles dando consuelo, paz, darles palabra y estarlos fortaleciendo. Entonces dice que Silas se queda y Pablo y Bernabé pues continúan el viaje. Ok, lo más importante que es pues que ellos pasan un proceso de no solamente de un concilio, sino también o un consenso y también de llegar a pasar por el discernimiento y la administración del Espíritu Santo para llegar a estas conclusiones y poder tomar la decisión, ¿no? Que es yo creo lo más importante. Que no fue visceral, no fue nada más de lógica, no fue nada más de entender lo que estaba sucediendo con la palabra hacia los gentiles, sino también de entender que lo que el Espíritu les estaba ministrando. Pablo le dice a Bernabé que las iglesias en las cuales habían estado un año y tiempos así bastante largos, que pues volvieron a pasar por ahí para ver cómo iban con respecto a la doctrina, ¿no? Cómo les estaba yendo. Y entonces hay un desacuerdo porque Bernabé pues quería que fuera Juan y como se había apartado Juan antes de ellos, Pablo no está de acuerdo y simplemente llegan a un acuerdo Bernabé y Pablo y Bernabé, y entonces Pablo se va con, Bernabé se va con Marcos, ¿sí, no? Tomando Marcos se va a Chipre y Pablo toma a Silas y se va a otras ciudades, ¿no? A Siria y a Cilicia. Entonces, es muy simple, o sea, aquí hasta en cierta forma tal vez sea parte del plan del Señor, porque al no estar de acuerdo, a fin de cuentas se dividieron el trabajo y cada quien fue a visitar diferentes ciudades a las que habían, en las que habían trabajado, ¿no? Dice que llega a Derbe y a Listra, y se encuentran ahí a Timoteo. Y Timoteo, después vamos viendo los diferentes testimonios que va teniendo tanto Timoteo como su abuela, como su madre. Entonces yo creo que Pablo, cuando conoce a Timoteo, se da cuenta de la fe de Timoteo, de su entrega, de todo, a pesar de que Timoteo era joven. Y entonces dice, no, este cuate se va con nosotros porque nos va a ser de mucha ayuda, ¿no? O sea, Pablo luego se identifica con Timoteo para discipularlo. Y entonces hablan pues obviamente de que él daba buen testimonio y los hermanos de él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra.
Entonces, dice que Pablo quiere que se vaya con él y entonces aquí también da otra causa, que es que porque sabían que los judíos que estaban a los alrededores sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces, como se iba a predicar también hacia los gentiles, yo creo que Pablo lo llevaba como un ejemplo de la fe, un ejemplo de la enseñanza, aprovechando lo que yo decía, la entrega de Timoteo. Y entonces se lo lleva para reafirmar lo que más adelante dice, ¿no? Que efectivamente la iglesia se fortalecía. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué ordenanzas? Que solamente tenían que creer en Jesucristo, y obviamente las enseñanzas del Espíritu Santo y el bautismo van implícitas. Esas no están escritas, pero aquí se está refiriendo, pero son lógicas, ¿no? Además de eso, les está haciendo referencia a que lo que decíamos de no comer ahogado, de no comer sangre, de no fornicar y de no adorar a los ídolos, ¿no? Que eran las cosas, creo que fui al revés, ¿verdad? Bueno, son las cosas que les habían, que ellos se habían acordado que cumpliendo eso. Entonces, vuelvo a lo mismo, al ver la iglesia que ya no era todo eso tan engorroso, sino solamente el sujetarse a la fe en Cristo, al amor en Cristo y demás, siendo tan simple el Evangelio, pues la iglesia crecía y la iglesia se convertía, ¿no? Dice que muchos eran confirmados en la fe y que aumentaba en gran número la iglesia. Entonces, pues esa es la idea. A veces no nada más depende de la voluntad que tengamos para el Evangelio, sino más bien de lo que Dios mande a través de su Espíritu. Fíjense, Él dice que atraviesan Frigia y la provincia de Galicia, y el Espíritu no les permite que vayan a hablar ahí. Más adelante pasan por Misia y tratan de hablar en Bitinia, que yo me imagino que es un poblado de ahí, y el Espíritu otra vez no se los permite. Entonces, pasan junto a Misia y entonces bajan hasta Troas o descienden a Troas. Y entonces, ahora sí a Pablo se le presenta una visión de un varón que les dice que por favor pasen a Macedonia y les ayuden. Y entonces, en cuanto Pablo vio esto, pues procuró ir a Macedonia, y pues seguro de que entonces el Espíritu ya los estaba enviando ahí, ¿no? Para que les anunciaran entonces el Evangelio. Obviamente, siempre la función de los apóstoles era anunciar el Evangelio. En este caso, lo que estamos viendo es que el Espíritu, había lugares donde no les permitía llevar el Evangelio, tal vez porque fuese más importante o más necesario ir a Macedonia, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo importante aquí es ver que a veces el Espíritu es el que te dice si sí o si no, ¿no? Zarpan ellos hacia Troas y entonces dice que van directo a Samotracia y a Neápolis, de ahí a Filipos, y que más adelante a la provincia de Macedonia y a una colonia, y que estuvieron ahí algunos días. Entonces, en el día de reposo salen a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentados hablan a las mujeres que estaban ahí reunidas. Entonces, de entre ellas estaba Lidia, que más adelante se convierte, y más adelante les dice que si ellos consideran que ella sea digna de haber recibido la salvación,
que pues se queden en su casa. Entonces ellos se quedan en su casa. Por eso cuando pasa todo este proceso de que son liberados, pues van otra vez a la casa de Lidia, porque ahí estaban juntos todos los hermanos, ¿no? Y ahí es donde se despiden de ellos. Regreso a la parte donde salen de ahí. Entonces, mientras ellos estaban en oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, y se pasaba siguiendo a Pablo diciendo a grandes voces. Fíjense, este espíritu era de adivinación y la muchacha lo tenía. Y entonces yo pienso que no era un endemoniado, no era un demonio, era un espíritu de adivinación. Porque entonces les decía a las gentes, ¿no? Estos son siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Sí me explico, no? O sea, les estaban echando porras. La pasaba ahí echándoles porras por el espíritu que tenía de adivinación. Sabía que ellos eran eran siervos de Dios. Y entonces, y diciéndoles que lo que ellos anunciaban era el plan de salvación. Entonces, pasan varios días haciendo esto la muchacha, y entonces hay un momento en que harta a Pablo o lo fastidia, aquí dice que le empieza a desagradar, y se vuelve hacia el espíritu y le dice: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Obviamente, como ella le retribuía a ciertas personas una lana por el hecho de adivinar, ahora sí que ellos rentaban a la divina, entonces se enojan y los llevan ante las autoridades, ¿no? En el foro, y les dicen: estos hombres, siendo judíos, se la pasan alborotando, estando ante el magistrado, les dicen que se la pasan alborotando a las gentes, ¿no? Dice, presentándolos, dijeron: estos hombres, dicen el 20, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, me están enseñando cosas de judíos cuando yo soy romano, ¿no? Entonces, cuando el pueblo se agolpa, les quitan las vestiduras y los golpean y los meten al calabozo. Pero entonces a medianoche viene este temblor que lo suelta, y el carcelero está a punto de suicidarse. Le dice Pablo que no lo haga, que porque, fíjense, Pablo no lo estaba viendo, pero yo creo que el Espíritu le ministra a Pablo que no lo haga. Entonces le dice: no lo hagas, porque aquí estamos. Y entonces él dice que pidiendo luces, o algo así, pero pues yo me imagino que tal vez algún subordinado o algo por el estilo. El caso es que él prende las luces y ve que ahí están todavía, y entonces se arrodilla delante de Pablo y de Silas y les dice que qué necesita él hacer para ser salvo, y le dice él lo que es muy famoso entre las predicaciones de todo el mundo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Muchos no sabemos este versículo, esta parte del versículo. Otros lo tenemos escrito en nuestras casas en alguna parte. Yo no, pero hay gente que sí. Hay cuadritos donde aparece esto. Y entonces él decide creer, los lleva a su casa para que los de su casa escuchen también este evangelio y también creen y son bautizados, porque aquí dice que creen y son bautizados. Dice, cuando fue el día de los, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con los suyos, ¿no? Entonces se bautiza, él cree, su familia cree y todos son bautizados. Ok, entonces más adelante pues los alguaciles les mandan decir que los liberen, y dice Pablo: no, espérense, si nunca pasamos por un juicio y fuimos golpeados y demás,
dice, siendo nosotros romanos, y pues obviamente estas eran poblaciones que estaban bajo el Imperio Romano, y pues dañar o agredir a un ciudadano romano les implicaba hasta la muerte. Entonces, les suplican ellos que se vayan y que se vayan de la ciudad. Y pues ellos, como yo les decía, se regresan a la casa de Silas y de ahí se van. Vemos que tratan de levantarle un falso a Jasón, tratando de agarrar a Pablo, no lo pueden agarrar, y entonces diciendo que pues ellos hablaban de que Jesús era el rey y que ellos tenían que cambiar de rey. Y bueno, a fin de cuentas terminan pagando la fianza de Jasón y de los otros que habían agarrado, y pues ya, no pasa a mayores. Los hermanos envían a Pablo y a Silas hasta Berea, y cuando ellos llegan en las sinagogas de los judíos que estaban en Berea, ellos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues reciben la palabra, o sea, más abiertos a la palabra, reciben la palabra, pero además, dice que además de haber recibido la palabra con toda prontitud, con toda solicitud, con toda disposición, dice, escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que se les estaba predicando efectivamente estaba así escrito en las profecías, si efectivamente Cristo iba a ser resucitado, si iba a ser el Mesías. Todo lo que Pablo les decía, ellos lo estaban escudriñando para ver que efectivamente fuera correcto. Y entonces, por supuesto que al estar escudriñando, pues con más fuerza se convertían, ¿no? Tanto hombres como mujeres griegas y gente de distinción, ¿no? Dice, y no pocos hombres, sino muchos hombres. Claro que esto, pues a los judíos de Tesalónica, supieron que también supieron que en Berea también se estaba anunciando la palabra de Dios por medio de Pablo, y entonces se van allá y empiezan a alborotar también ya habían alborotado en Tesalónica, pues entonces se van a Berea a alborotarlos. Y entonces el caso es que pues, los hermanos les ayudan a Pablo y a los demás a salir de ahí, ¿no? Pero bueno, lo que voy es a eso, a que se ve la disposición que había en Berea para escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Y por eso pues, se convierte en muchos. Pablo, estando celoso de esto, cuando él es interrogado por la gente que vivía y yendo a las sinagogas, hablando con los judíos y la gente que era piadosa, que estaba en la plaza, pero además también, por supuesto, con los griegos y otros que con la gente gentil y otros que estaban ahí, que adoraban a otros dioses. Entonces ellos le empiezan a preguntar, ¿no? De qué estaba hablando, que realmente qué era lo que él les anunciaba, y es cuando él les habla y les dice, vengo a hablarles de este Dios no conocido. Era un altar donde estaba totalmente vacío, estaba solamente el título en la plataforma, y entonces él les dice más adelante que precisamente es porque es un Dios que no puede ser comparado ni con oro, ni con plata, ni con imágenes, ni cosas por el estilo, ¿no? Dice en el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte o imaginación de hombres, ¿no? Ahí les está diciendo lo que dice Éxodo 20, de que en el primer mandamiento, de que no tengamos imágenes de Dios. Y entonces, aprovechando de que estaba en el aerópago era en la colina de Ares, que en la misma ciudad de Atena, en la colina de Ares, en la parte alta, ahí estaba el aerópago, que era donde se juntaba el consejo para tener
pláticas y acuerdos y todo este rollo. Ahí es donde él estaba en el centro o en estas partes, estaba esta plataforma, por decirlo de alguna manera, donde estaba el nombre del Dios no conocido, y ahí es donde él les está platicando de todo esto. Y entonces, aprovechando que no había imagen, como yo les decía, pues él les dice, ¿no?, en el 29, que no era ni de oro, ni de plata, ni de piedra, ni de escultura, de nada, y que tampoco era de imaginación de nada, que simplemente era un Dios todopoderoso, ¿no? Y que nosotros éramos parte de ese linaje, y que nosotros, un mismo poeta de ellos había dicho que éramos linaje suyo, de este Dios. Más adelante lo dice en el 28, que somos, y así lo dice, que somos linaje de Dios. Fíjense cómo estas gentes, siendo idólatras prácticamente, conocíamos que en cierta manera éramos parte del linaje de algún Dios todopoderoso. Y entonces, más adelante dice en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Desgraciadamente, cuando él llega a esta parte de Jesucristo que lo resucitó de los muertos, pues ellos ya empiezan a no creer y empiezan a dudar, y entonces le dicen, pues la verdad no te creo, y otros decían, bueno, pues qué tal si más adelante nos platicas de esto, ¿no? Pierden el interés por completo. Pero la base de nuestra salvación precisamente está en que Jesucristo haya sido resucitado, si no, nuestra fe sería vana, ¿no? Pero ya no llegó Pablo a platicar esta parte, desgraciadamente, con la gente de Atenas. Y bueno, pues hasta aquí se acaba esta parte.